Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para todos los que miráis podcast porque todos tenéis un negocio y seguramente si no estáis trabajando con una agencia os habéis planteado miles de veces trabajar con una agencia. Entonces, hoy hemos traído a Alex Izquierdo, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Persona con muchos años de recorrido dentro del mundo del marketing digital y vamos a hablar qué tener en cuenta a la hora de elegir una agencia. Y seremos lo más honestos posible y lo más francos posibles para que cuando llegue el momento de que tomes la decisión vayas con un bagaje detrás. Muchas veces seguramente es un tema bastante tabú, no hay contenidos diciendo, oye, ¿qué tener en cuenta a la hora de elegir una agencia? Y cuando decidimos hacer el podcast es como, oye, tienes muchos años de recorrido, tienes una agencia con bastante equipo, nosotros también, es como, oye, vamos a dar nuestra visión de qué debería tener un cliente a la hora de contratar una agencia. Entonces, ¿te parece si empezamos como, para ti, cuál sería el insight principal a la hora de elegir una agencia? Sí, está bien. Antes de empezar, si quieres, que también en mi caso, a lo mejor en el vuestro no lo sé porque no lo hemos comentado todavía, en el tuyo, tengo otros negocios que pueden contratar agencias. De hecho, con uno de mis negocios en lo reclamamos, hemos contratado no agencia, pero sí freelance que nos lleven cosas, ¿no? Entonces, también el tener esa objetividad de tener otro negocio, no ser solo dueño de agencia, creo que puede aportar un poco, ¿no? Está bien esa parte porque has sido también contratador de servicios, sí, ¿no? Claro. Aparte de prestador de servicios. Entonces, yo creo que para mí una de las primeras preguntas es como, ¿qué quieres, no? ¿Y qué esperas de tu negocio? Oye, ¿vas a captar leads? ¿Vas a ir a venta directa? ¿Quieres marca y notoriedad? Entonces, es una primera pregunta que, aunque parezca básica, es como, ¿qué es lo que necesita tu negocio? Y muchas veces, seguramente, ahora escucharé tu opinión, pero hay gente, sobre todo en etapas iniciales de los 0 a los 5 primeros años, que ha ido creciendo, pero aún no se ha hecho esa pregunta, ¿no? De ¿qué quiero construir? ¿Una marca? ¿Quiero una máquina de sacar billetes pero que algún día se rompa? Entonces es como, para mí el primer insight es como, ¿qué esperas de tu agencia? ¿Que sea solo un partner operativo? ¿Sea un partner estratégico? Pero está muy bien la pregunta, pero yo creo que eso requeriría de una educación muy importante que no tenemos. Es decir, la mayoría de nosotros, y digo nosotros porque yo me considero un intruso en esto del marketing, aunque lleve ya pues 8 años, no sabíamos lo que es el marketing digital, ¿no? A nosotros todavía llegan clientes que no entienden qué es el marketing o el marketing digital. Entonces no entienden la diferencia entre, como tú has dicho, construir marca y meter publicidad, hacer publicidad, quemar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que tendría que haber primero como esa parte de educación e incluso de responsabilidad por parte de las agencias de, oye, hacerle una serie de preguntas al cliente y si ves que no está en el momento, decir que no. Es decir, lo hemos estado hablando tú y yo antes, ¿no? ¿Qué límites ponemos a la entrada de clientes para que primero el cliente no sufra y nuestro equipo no sufra, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que miraría o una de las preguntas clave que podríamos decir a la audiencia que haga a la hora de contratar una agencia es ¿cuántos proyectos has rechazado en el último mes? Y si te dicen que ninguno, esa agencia seguramente no sea la tuya. Me gusta mucho esa visión, no la había visto y creo que nosotros, por ejemplo, en Crece, es que cada semana igual rechazamos el 30 al 40% de los leads porque no cualifican y no porque sienta que no puede ayudarlos, sino porque siento que seguramente no están en el punto de trabajar con nosotros. Porque, o tú no estás en el punto de trabajar con ellos, claro, también, que no, justo, a veces parece un poco pedante decir, no trabajo contigo, no, porque a lo mejor no te puedo ayudar. Es decir, si a lo mejor viene una empresa que, yo qué sé, invierte X millones y tú nunca has gestionado eso, por más que te paguen, creo que sería responsabilidad decir que no. Igual que si viene una empresa que no tiene para invertir y quiere invertir, oye, pues cógete un community, cógete una agencia de SEO o vete creando marca y cuando tengas ya que estés facturando un mínimo en orgánico, métele pasta. Es decir, tanto por arriba como por abajo. Totalmente. ¿No? Esa parte de en qué punto está tu negocio. Entonces, yo creo que una de las cosas que uno tiene que ver antes cuando contrata una agencia es en qué punto está tu negocio y cómo te responde la agencia, ¿no? ¿Cómo es el proceso comercial de la agencia? ¿Te preguntan por tu negocio? ¿Diferencian en que estés facturando 10.000 euros al mes o 50? Porque un negocio que factura 50 o 100.000 euros al mes tiene unas necesidades muy distintas y seguramente una caja muy distinta, alguien que solo tiene 10.000 euros de facturación, donde, no digo que en el cliente grande no se mire cada céntimo, pero tiene una ultradependencia desde que arranca y seguramente lo que tienes que buscar o lo que yo recomiendo cuando uno contrata una agencia
es que piensen en el largo plazo. Es como, estás eligiendo un equipo, un compañero de viaje. Entonces, no te centres en qué pasa el día 2 cuando has lanzado campaña, sino cuál es la hoja de ruta que vas a seguir. Y conecto mucho con lo que dices de, oye, ¿qué preguntas te hacen antes de entrar? Porque lo que es para todos, sí, aquí puede entrar todo el mundo, seguramente sea para nadie, ¿no? Un entrenador que sirve a embarazadas y a culturistas seguramente ni sirve a embarazadas ni sirve a culturistas, porque normalmente hay que centrarse y saber dónde está tu cliente perfecto. Al final, las agencias vivimos de que los clientes sigan mucho tiempo con nosotros, entonces, o las agencias sólidas, ¿no? Porque lo que necesitamos es como, oye, ese largo plazo para poder construir. Si nuestros equipos cada 3 meses, cada 2 meses van rotando de equipo, es que la gente se cansa. Antes de seguir con el podcast, una pausa rápida. Si tienes un negocio y estás haciendo publicidad y no estás consiguiendo los resultados que te gustaría, seguramente el problema no está en la plataforma publicitaria, si no están tus anuncios. Seguramente estás trabajando sin un sistema claro y un equipo que te permita escalar. Alguien que gestiona las operaciones en plataforma, pero que a la vez también es capaz de producirte las piezas publicitarias para hacer tus campañas. En Crece Sin Límite somos una agencia de publicidad que ayudamos a más de 50 marcas a escalar su negocio mediante la publicidad, implementando un equipo de más de 10 personas al servicio de tu negocio. Si quieres que revisemos tu caso concreto, rellena el formulario que tienes en el primer comentario fijado y analizaremos tu negocio y veremos si te podemos ayudar. Seguimos con el podcast. ¿Cuáles son los principales problemas que tú ves cuando llegan los proyectos en tu proceso comercial que tienen más de tráfico, de conversión, de ticket, de retención por dentro de los clientes? Normalmente suele haber 2 problemas y de hecho uno de los problemas viene quizás producido porque todavía no hemos encontrado el punto de filtro, ¿no? Que es no tienen la marca necesaria o falla parte de la oferta, ¿no? Parte del producto, ¿no? Y vienen queriendo invertir, pasan la parte de filtro que tú has dicho, ya estoy invirtiendo X, tienen caja ahí, es decir, que vemos que es un proyecto que podría tirar, pero quizás siendo un poco más exhaustivos podríamos haber dicho que no. ¿No? O sea, vamos a también ser responsables, ¿no? Que otras veces vienes, tú haces las pruebas necesarias y dices, hostia, la oferta tiene buena pinta, todo, y cuando la enfrentas al mercado no funciona o incluso no funciona durante una etapa del año y otra etapa del año funciona. Hemos estado hablando, ¿no? También hay productos estacionales. Y el segundo punto, el segundo problema, pues que tenemos, que ese problema, pues es un problema chulo, es un problema que mola, que es el problema de escalar manteniendo costes y también manteniendo unos mínimos de atribución y analítica, ¿no? Porque cuando viene un proyecto grande que hace muchas cosas y te contratan como agencia solo de paid, vamos a decir, claro, pues el cliente quiere, oye, estoy metiendo en paid, ¿cómo escalo esto? Reduciendo coste y atribuyo al paid lo que es del paid, pero hoy sabemos que esto es muy difícil. Entonces, claro, cuando tú estás vendiendo en paid, de repente sabes que todo se va a alimentar, ¿no? Entonces, esto es un problema también que nos encontramos, que ya digo que es un problema que mola, porque al final si estás escalando y estás invirtiendo y estás pensando en estas cosas, es que ya has pasado esa fase inicial de que las cosas no tiren, pero bueno, pues también duele, ¿no? Y es difícil a veces encontrar un punto de encuentro. Y has dado con un punto muy interesante, ¿no? Hablamos detrás de cámara, ¿no? De cómo trabajas tú, de cómo trabajamos nosotros, y hay una parte que obligamos a todo nuestro equipo, obviamente que esté muy conectada a las operaciones de publicidad, pero al blended del negocio, al total del negocio, porque al final a día de hoy creo que en modelos de atribución es prácticamente imposible el saber al 100% lo que viene de Meta, lo que viene de Google, lo que viene de YouTube. Entonces, que hay una parte de conéctate en el blended de tu negocio. Y tú, como persona que vas a contratar una agencia mañana o ya la tienes, no le exijas solo, no, es que el ROAS de las campañas es 1.2 o tal. Y si tu negocio está creciendo 1/5 versus el año anterior, ten en cuenta que el tráfico, en este caso, forma parte de un todo. Porque he visto proyectos hablo de un ejemplo que nos pasa esta semana, que obviamente se nos caen clientes, como todo el mundo. Claro. Pero cuando se me cae un cliente que no hemos logrado dar con el resultado, que a veces pasa, porque nosotros, pues luego entraremos en cómo diseñamos la oferta y toda esta parte, pero que a veces se puede no dar resultados. Hostia, hay otros clientes que
resultados, hablamos antes, ¿no? VSL, con un ROAS 7 en frontend. O sea, que le metes 2.000 semanales, está facturando 14, 15.000 a la semana. Es como una locura. Le viene pues un mentor de fuera, no sé quién es, donde no, tienes que automatizarlo todo con IA, un funnel solo con IA, tal. Entonces, escucha tu negocio. ¿Qué está pasando en tu negocio, no? Porque muchas veces yo creo que uno de los errores muchas veces cuando uno busca un proveedor, un programa, un mentor, es como el sol que más calienta. Claro. Ahora es la IA y es como, no, y tengo que parar todo lo que ya me está funcionando para irme a hacer IA, ¿no? Entendamos que muchas veces el tráfico, la IA, el SEO, las redes sociales no son un medio, es un fin. O al revés, es un medio para llegar a un fin, ¿no? Que es hacer crecer tu negocio, pero no es como, no, es que lo que tengo que hacer es esto. Entonces, yo creo que hay una parte que el cliente tiene que entender muy claro. ¿Cuál es el fin de su negocio? El crecimiento. Es, tú estás creciendo, invirtiendo, haciendo orgánico y tal, aunque diga, no. Te pongo el ejemplo del podcast. Nosotros llevamos 2 años con el podcast. Es uno de nuestros principales motores de captación. Ahora, no saco un episodio y que lo sacamos los domingos y el domingo a la tarde tengo 7 leads. No, es algo progresivo. Entonces, si yo decido después de cada domingo si ha funcionado el podcast, seguramente lo hubiera cerrado. Entonces también es como, pensemos un poco en el largo plazo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y estás planteando una cuestión que además es una pregunta que yo suelo hacer siempre a los proyectos con los que trabajamos o incluso en general a todos los negocios, ¿no? Que es ¿cuál es tu marketing mix? Es decir, ¿cómo estás captando tu clientes y cómo estás captando negocio, ¿no? Y, por ejemplo, si a mí me viene un cliente que depende solo de paid, depende solo de publicidad, para mí me hace saltar un poco las alarmas, porque sabes que si le pasa algo a la publicidad, cambia el algoritmo, o como agencia no lo sabes hacer, ¿no? Porque también hay que decirlo. ¿Qué pasa? Ya ese cliente se va a tambalear, ¿no? Entonces yo creo que también uno de los consejos o tips, ¿no? que podemos dar a la hora de buscar agencias es, oye, tienes un marketing, antes de buscar una agencia de paid, o una agencia de SEO o una agencia, entiende cómo te están llegando a ti los clientes e intenta tener un marketing mix sano, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo, eres muy bueno ya generando marca, ¿no? Y por Instagram o te estás trayendo mucho en SEO, pues yo invertiría un poco en otro canal, ¿no? Ir intentando hacer algo sano por si se te cae uno, ¿no? No ser tan dependiente. Entonces, muchas veces nos centramos, lo que tú decías, te dicen que tienes que hacer IA o tienes que hacer ads. Hostia, si ni siquiera tienes una comunidad mínima, ¿no? O sea, no tienes nada, ¿no? Entonces, al final hay que entender que lo que hacemos nosotros, la publicidad, es la gasolina que le metes a un negocio, a un coche, y si tu coche está roto, no está compensado, pues se va a estrellar. Y para construir un coche y para hacer un camino con ese coche, pues normalmente vas a intentar viajar lo más lejos posible, y el largo plazo yo creo que tiene que ser fundamental. Aunque no lo queráis hacer, ¿no? Pero si estáis buscando una agencia, de preguntarles, oye, ¿podemos hacer una prueba? ¿Vale? Y si la agencia te dice que sí, yo no sería la agencia que elegiría. ¿Vale? Que a otros os pasará todavía, ¿no? O a lo mejor no, pero a mí todavía me llegan proyectos de no, vamos a hacer una prueba, ¿no? Y es como, hostias, ya si yo tengo un recorrido, no hay pruebas. A lo mejor puedo tener 2 paquetes de servicios, uno más premium y otro más. Claro, exactamente. Y tú, si quieres elegir el que es menos premium, pues bueno, tendrás menos anuncios, tendrás menos horas o menos desarrollo, lo que sea. Pero esto es lo que hay, ¿no? No. Hacer pruebas suele ser un indicador de que la agencia está insegura. Insegura y en etapas muy iniciales. Yeah. Tenemos una nueva oficina, entonces la tenemos que decorar. Y para eso me hemos contratado a una interiorista. La interiorista no me dice, bueno, te lo monto todo y si te gusta me pagas. No, o sea, sabe que ha hecho 50.000 oficinas y que nos va a gustar y se va a adaptar a nosotros. Y que en el proceso habrá problemas, seguramente no encajará algo. Habrá algo y se modificará, ¿no? Pero alguien que está seguro de su trabajo no regala su tiempo. Y es algo muy importante, ¿no? Oye, que estás en un punto muy inicial y quieres ir a éxito, pruébalo. Seguramente hay agencias que van a éxito, no serán las que ganan dinero, porque alguien que gana dinero sabe que ir a éxito es una parte de variable de yo trabajo, pero tú trabajas. Yo soy muy consciente de cómo hago el trabajo, no del trabajo que hace mi cliente, de cuál es su producto y cuál es su oferta. Hablabas de una cosa muy importante antes que me gustaría rescatar, es como, ¿en qué punto está tu negocio, ¿no? ¿Tienes tu oferta validada? ¿Tienes tu producto validado? Perfecto. Te puedes ir seguramente a una agencia que solo sea de tráfico, de móntame las campañas porque te opere y te ayude a escalar una oferta que ya está validada. Si no tienes esa oferta validada, pregunta
cómo la agencia te puede ayudar a diseñar esa oferta, ese producto, ¿no? Porque seguramente en etapas iniciales hemos visto muchos proyectos que se escala o se intenta meter gasolina, ¿no? Se intenta meter publicidad a una oferta que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, la agencia es capaz de decirte esto está bien, esto está mal. Y como yo siempre digo, ¿no? Es duro, pero nosotros somos médicos, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros somos médicos que si tú vienes a mi consulta y te estás fumando 2 cartones de tabaco al día, el médico, su trabajo es decirte, tío, tienes que dejar de fumar si quieres llegar a los 80 años. Si no, si el médico, y a mí, que una persona que sea fumadora te va a decir, no, hostia, que yo quiero seguir fumando. Hazlo, pero el trabajo del médico es decirte que eso está mal. Muchas veces el trabajo de la agencia es decir, esta oferta no está bien planteada. Y aunque tú lleves muchas horas de trabajo detrás haciéndola y digas, no, es que está muy bien, porque tal, es como, perfecto, luego se hará lo que el cliente diga. Pero tienes que entender que una agencia que te dice que no, te pone límites y te plantea soluciones distintas, es la que está haciendo bien el trabajo. Porque es muy fácil decir a todo que sí. Claro. Pero no estaríamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces yo lo intento inculcar mucho al equipo es, tenemos que, cuando el cliente no tenga la razón, hacérselo saber. Porque al final nos traen para que hagamos crecer sus negocios. Si no, es que la oferta no estaba bien. Hostia, haberme lo dicho. De hecho, es que, o sea, yo creo que aquí uno de los temas es que esto de las ofertas, o sea, hablar de la oferta del producto o del embudo, ¿no? Del paso a paso, del customer journey, es algo que no se ha tomado en serio y que no se hace en muchas agencias. Yo tengo conocidos, mentores con agencias 360 muy grandes. Claro, que tú, por ejemplo, cuando trabajas para una multi, tú ahí no planteas oferta. Es decir, ¿qué le vas a decir a Mercadona o qué le vas a decir a Iberdrola o qué le vas a decir de la oferta? No, ahí te sueltan un pepinaco y te 200.000 papel y tal, no sé qué, 4 anuncios mal hechos. Entonces, claro, ese modelo de agencia de multinacional, yo creo que 360, yo creo que durante ciertos años en España, pues hace 10, 15, 20 años, ha ido calando a agencias más pequeñas que han intentado implementar como un poco ese mismo modelo a pymes y a pues ahora infoproductores, e-commerce, lo que sea, y claro, luego hemos llegado, ¿no? Pues una oleada pues, de marqueteros, por así decirlo, que incluso no somos marqueteros como yo, que hemos quitado toda esa bullshit, ¿no? Y hemos quitado esa parte de, hostias, no, es que lo primero es qué vendes, qué producto vendes y cómo lo vendes y qué marca hay detrás de esto. Y luego ya el resto, ¿no? Pero bueno, es complicado, pero yo hablo con gente que se dedica al marketing, tiene agencias, y le dices, oye, ¿qué es una oferta? Y te dicen, una oferta es el descuento, ¿sabes? Justo. Y es como, hostias, qué loco, ¿sabes? Pero es que es básico. En esas primeras, por ejemplo, en nuestras llamadas de onboarding, hay el trabajo de oferta, de entender quién es el avatar. Claro, lo decías, ¿no? Pues cuando hemos trabajado con Wallapop, con Cultra o con Conforama, es muy fácil. ¿Por qué? Tienen un departamento de marketing interno, entonces me dicen, la oferta es la semana del shopping y tenemos un 40% de descuentos, aquí tenemos los anuncios, o necesitamos estos anuncios, tú aplicas, pero tú no has diseñado la oferta. Tampoco suele ser la mejor oferta. Claro. O sea, venden por la base de y por castigo, porque con una marca grande es muy fácil vender, ¿no? Claro. Pero tú eres una pyme, seguramente. Oye, no hay nadie en tu negocio, en la mayoría de casos, que te haya ayudado a hacer eso, ¿no? Porque igual tienes, pues eso, un bufete de abogados de 20 abogados. Igual tienen 15 abogados administrativos, recursos humanos, pero no tienen un perfil de marketing que sepa dentro. Entonces, ¿la agencia te va a ayudar en eso o no? ¿O te va a lanzar anuncios solamente a la landing que tú ya tienes planteada? Para mí es una cosa importante que plantees. A mí me gustaría abrir un melón, a ver cómo lo ves. Yo tengo ahí el corazón encontrado, es como la parte de si han trabajado con negocios similares al tuyo, ¿para ti es algo determinante o no debería serlo? Yo el otro día que cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, lo estaba pensando y yo pensando, ¿no? Ahí me sale la vena más idealista, ¿no? Tendría que estar regulado por ley prácticamente, que las agencias tuvieran que, ¿sabes? Como que fueran sectoriales, ¿sabes? ¿Vale? Yo creo que iría mucho mejor, ¿no? A ver, lo digo porque claro, iría mejor a las agencias y a los negocios. ¿Vale? Vosotros es verdad que hacéis de todo, quizá, y lo hacéis muy bien, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero yo creo que te simplifica la vida como agencia y por tanto es bueno para nosotros que estamos de este lado y ayuda también al cliente, ¿no? Porque tú has dicho oferta y avatar, por ejemplo, que es la clave. Yo le llamo el triángulo de oro, ¿no? Oferta, avatar y el quiénes somos. ¿Quién eres tú para poner esta oferta a este avatar, ¿no? El quiénes somos también tiene sentido, ¿no? Porque la autoridad que genera la marca.
Entonces, si tú como agencia tienes que investigar hoy un avatar de comida de perros y mañana un avatar de, yo qué sé, de cosmética para mujeres ¿sabes? Como que es mucho más complicado, le haces la vida más complicada a todo el mundo. Luego tendrías que entrar, claro, en incompatibilidades o en temas de competencia y demás, pero normalmente yo creo que en el fondo si tú tienes una posición dominante en el mercado o sea, como cliente y sabes que tu competidor está con una agencia, casi hasta que quieres también, ¿no? Y si le va bien, ¿no? Pero Yo lo veo similar en una parte, ¿no? Y ahora te contaré un poco lo que nos pasa a nosotros y en otra no tanto, ¿no? Entiendo esa parte de, porque me pasa, nosotros, por ejemplo, en mundo legal somos muy especialistas, en mundo energías renovables somos muy especialistas. ¿Qué quiere decir? Que cuando me entra un cliente de ese nicho de mercado, es que yo ya sé lo que va a pasar en el 99% de los casos, ¿no? Luego hay otros nichos que son nuevos por primera vez. Eso sí, como esto lo hablo siempre con mi socio Eric, la publicidad o el marketing con los negocios, hay unas bases que son transversales. O sea, podrás tener un bufete de abogados, un e-commerce de cosmética o uno de pienso para perros que tienes que tener una oferta bien planteada. Obviamente, si ya has planteado 50.000 ofertas para abogados, está bien, porque ya irás a valor fijo, dirás, hoy cojo esta, ¿no? Si es un proyecto nuevo, tendrás que crearla de cero, ¿no? Pero que hay unas bases como, oye, ¿qué canales vaya a utilizar según lo que necesite el cliente? ¿Cómo hacer un keyword research? Obviamente no es lo mismo hacer un keyword research para un e-commerce de cosmética que para una agencia de travel, ¿no? Pero esa estructura de campañas sí que es transversal, ¿no? Entonces, para mí es importante, no tanto que si están especializados en tu nicho, que está bien, obviamente, si tienes una agencia que te pone ejemplos del mismo nicho de mercado, es importante, sino que todo ese know-how se pueda trasladar de un nicho a otro. Pero aquí abro el otro melón que tú decías, que nos ha pasado con proyectos, ¿eh? Hostia, es que si ya trabajáis con el mismo nicho de mercado que yo, hay una competencia que la estás llevando tú. Y le digo, y en muchos casos la respuesta es, para negocios grandes, ¿te vas a gastar 150.000 euros al mes en inversión, que es lo que te tendrías que gastar para agotar toda la demanda que existe en Google? No, si me voy a gastar 10.000 euros al mes, pues no te preocupes que te vas a solapar un 3% con el otro proyecto. Y por otro lado es como, hostia, si yo ya te estoy diciendo y te estoy enseñando que el mundo de la segunda oportunidad lo conozco al dedillo y ya tengo clientes que se están hinchando con ello, aprovéchate de ese know-how. Es algo positivo. Solo a nosotros... Y al final somos un medio, no un fin. Es decir, ¿qué más te da competir con tu competidor a través mía que a través de otra agencia, ¿no? O sea, realmente sí que es verdad que luego pues ahí está la parte de protección de datos y lo que puedas ver de uno y de otro, pero como agencia responsable y buenos profesionales, pues a mí me da igual saber el secreto, por así decirlo, que tampoco es que tratemos nosotros con secretos de Estado, ¿no? Pero que yo puedo llevar dos clientes que son competencia directa y tratar a los dos igual y no, que no haya ningún tipo de problema. Nosotros solo llevamos educación, ¿no? El 80% de nuestros clientes son o academias online, o escuelas de negocios, universidades, y creo que, bueno, pues ayuda bastante, ¿no? Da bastante confianza cuando te viene un cliente y luego te permite convertirte en una autoridad, en un referente, ¿no? Y también creo que ayuda a crear cultura de empresa, ¿no? Ahora bien, lo que tú decías, ¿no? Hay cosas que son transversales y de hecho muestra mucha madurez en un equipo el hecho de poder extrapolar lo que tú haces con tus clientes, por así decirlo, más recurrentes o más conocidos a otros, y ayuda también a llevar ideas que a lo mejor estás muy encasillado cuando llevas solo abogados y de repente te viene un psicólogo o te viene pues un e-commerce, yo que sé, a lo mejor es más difícil, ¿no? Un e-commerce de comida de perros, llevártelo al abogado, pero que puedes traer, o sea, hay ideas que son vasos comunicantes, ¿no? Exactamente. Y hay otra cosa muy interesante que al final, sin darme cuenta al inicio, ahora estoy viendo desde hace un tiempo, que es que cuando también trabajas con muchos proyectos, como nos pasa a nosotros, tenemos una visión muy panorámica del mundo empresarial español. Mola. ¿Sabes? Que es curioso dónde estás. Yo qué sé, me invento. En placas solares ves que pues el mercado está reaccionando de una forma y luego te das cuenta que estás en otro nicho de mercado que también está pasando así. Dices, hostia, ves cosas por encima de mercado porque
estás como dominando muchos palos del mercado, ¿no? Y es una parte chula decir, hostia, todo está conectado por arriba, que es una cosa que hablaba hace unos podcasts con Manel, un súper experto en Meta Ads, fuera de serie, fuera de serie. Y hablaba de eso, ¿no? De la importancia muchas veces de estar conectados con la macroeconomía o con lo que pasa en el mundo, porque es como, si el mundo está en llamas, pues seguramente no tengas que esperar que tu e-commerce esté haciendo un ROAS 10 cuando el mundo se está quemando, ¿no? Seguramente hay etapas donde es importante que estés conectado, y eso a veces nos lo da el tocar muchos proyectos, te da una visión holística, decir, oye, ¿cómo está el ecosistema empresarial, incluso por sectores, ¿no? ¿Cómo está el mundo de la energía renovable? Pues sabemos que en energías renovables, a inicio de año, como se terminan las subvenciones y aún no están renovadas, pues hace un poco así el cierre comercial, ¿no? Entonces, esa parte para mí es súper importante. ¿Cuán importante es el perfil que te van a asignar, o qué perfiles para ti debería una persona que está buscando una agencia tener asignados a su proyecto? De perfiles de trabajador, por ejemplo. ¿A qué te refieres? ¿De nosotros como agencia asignarles a ellos? Eso es. ¿Qué debería esperar si contrata una agencia? Entiendo que si contrata un freelance seguramente contará con un único perfil. Claro. Cuando contrata pues, una agencia, seguramente una de las cosas buenas es que tienen más perfiles asociados, ¿no? Que hay un pensamiento colmena. Es decir, no es lo mismo tener un in-house que está cada día con sus campañas pero no ve más allá, que en una agencia cuando perfil X se encuentra un problema, llama a otro compañero y dice, hostia, me está pasando esto, ¿qué harías tú? No hay ese. Entonces, ¿qué perfiles para ti debería tener asignado un proyecto cuando entra a tu agencia? Está muy bien que lo preguntes, ¿no? Porque si yo creo que puede ser una red flag o puede ser un indicador de falta de madurez en una agencia el hecho de que sea la persona técnica la que tenga trato contigo. Vale. Y creo que también es miedo como cliente el hecho de querer tener, por ejemplo, al que te gestiona las campañas cerca. La persona el media buyer, por así decirlo, la persona que gestiona campañas tiene un perfil analítico y suele ser más, si queréis llamarlo friki o techie o como lo queráis llamar, más cueva, ¿no? Entonces esa persona hay que dejarla, porque si en una reunión que tú tengas, porque hayan ido las cosas un poco peor de la cuenta o estés pasando las campañas por un bache, vamos a decir, esa persona viene a la reunión y el cliente además da la casualidad de que se expresa de una manera, vamos a decir, más dura, ese media buyer no va a trabajar las campañas con la mentalidad, a ver, que si es un media buyer fuerte y tiene la mentalidad fuerte, pero todos tenemos malos días, ¿no? Entonces al media buyer hay que evitarle los días malos, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que tener un cliente, ¿no? Un proyecto, cuando entra en una agencia, es una persona de enlace con el equipo, con el resto del equipo técnico, ¿no? Y que el equipo técnico pueda venir, ¿por qué no? Si es necesario, pero no estar machacando al equipo técnico con vaivenes de esto funciona, esto no funciona, porque te los llevas. Y luego una persona de gestión, que a veces puede ser el mismo account, la misma persona de enlace, ¿no? Nosotros en nuestro caso es así. Es decir, la persona que tiene el trabajo con el cliente suele ser también el que gestiona la parte de Notion, la parte de proyecto, vale, ¿no? Porque así fusionas account y team lead, como lo llamamos nosotros, en uno y ahorras trabajo, ¿no? A veces no, a veces son separados, otras veces es conjunto, ¿no? Entonces yo creo que esos roles de gestión, si queremos llamarlos, creo que son importantes y notan madurez. A ti te gusta tenerlos separados. Yo te cuento un poco cómo trabajamos nosotros, porque obviamente es un súper reto el que el perfil técnico, aparte, sea un perfil con buena comunicación, ¿no? Entonces, claro, sí. Nosotros, que te cuento un poco nuestra estructura, tenemos un responsable de departamento que es un manager, donde ahí cuelgan los perfiles técnicos que nosotros intentamos que sean consultores. Nosotros intentamos que el manager esté en todos los proyectos, pero que luego el día a día y la mayoría de comunicaciones las lleve el consultor. Claro, aquí, como bien dices, ¿cuál es el problema? Que buscamos un perfil doble, un perfil que sea bueno a nivel consultor y a nivel de comunicación con cliente, pero luego tiene que ser operativo. Sí que nosotros tenemos ahí una complejidad muy grande a la hora de contratar, porque buscar ese perfil nos las vemos muchas veces, ¿no? Y que hay un tiempo de, hostia, que hay perfiles que igual son muy técnicos, pero luego no tienen esa capacidad de trasladar las ideas o aterrizar las estrategias, ¿no? O gente muy estratega, pero que luego no ha tocado operativa en la vida, ¿no? Entonces, ese perfil es un perfil muy complejo de encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una parte de, sobre todo, yo lo que lo resumiría es como, tienes que tener una buena comunicación. Como cliente tienes que buscar que la agencia tiene un buen sistema de comunicación y te sientas, ¿cómo te diría?
te sientas atendido. Seguramente te llegarán clientes a la agencia y me llegan clientes a la agencia que están acostumbrados a que los mails se les respondan a los 4 o 5 días o pase una semana sin comunicación, ¿no? Entonces, claro, busca cómo será la comunicación, ¿no? Yo una cosa diría, pregunta cómo se organiza esta agencia en el día a día. Claro. ¿Cómo va a llevar tu proyecto? Oye, pues mira, tendrás un project asignado o una cuenta asignado y luego un responsable de cuentas. La comunicación la llevarás con esta persona, pero pregunta si tienen bien esquematizado qué es lo que va a pasar. ¿A quién en caso de duda tendrás que acudir? ¿Quién te dará feedback? ¿Quién te lo tendrás en reuniones? Pero ¿tienen planteado eso? Creo que es algo súper básico. Más perfiles que para ti sean importantes tener asociados. Nosotros, por ejemplo, te cuento cómo trabajamos, ¿no? Tenemos también, lo hablamos detrás de cámaras, ¿no? Un equipo de diseño que sirve a cada departamento. Entonces, oye, claro, cuando tú te vas con un freelance, seguramente, o cuando tú contratas un in-house, pues tú tienes un in-house que es un media buyer. Pero entonces ya tienes que estar echando cuentas de que tendrás que contratar también un creativo o un diseñador, ¿no? Entonces, también son otras cosas que a veces no lo vemos a simple vista. Decir, no, es que tengo a alguien que me gestiona campañas. Y luego te pasará que el media buyer te dirá, o la agencia, vale, mándame los creativos que tienen que ser así. Y es como, hostia, si yo no tengo equipo creativo, pues o lo contratas o te buscas otro proveedor, ¿no? Entonces, según el punto en el que estés, pregunta qué otros perfiles tienen. Nosotros, como te decía, ¿no? Tenemos equipo de diseño por un lado, equipo de rodaje y grabación por otro. Eso sí que lo hemos visto desde que hace 2 años implementamos todo este servicio, que somos capaces de ser más ágiles, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no dependo de que el cliente, no, mándame esto, sino lo produzco todo en casa, ¿no? Entonces, según en qué punto estés, oye, que tienes un videomaker interno que nos ha pasado con proyectos, bueno, pues ahí le hago los guiones de los anuncios y ya me mandan ellos el contenido. Pero la mayoría de pymes que no tienen eso, es como, ok, vas a tener luego que contratar otros servicios extra porque no los tienes en el día a día. Entonces, también para mí es importante el saber qué perfiles tienes, ¿no? El problema que supone captar talento técnico que sea buen comunicador y buen gestor. En nuestro caso, las personas que están ocupando ahora los roles de managers y de accounts son gente que viene del perfil técnico, claro, que han ido escalando, por así decirlo, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no?, que en una agencia puedas tener 10 media buyers y de esos 10 media buyers o 5 media buyers y 3 copies y 2 funnelers, implementadores, y que tú veas de esos cuáles son los que destacan, claro, a nivel comunicativo, a nivel gestión, y esos son los que suben. Y yo creo que es una muy buena pregunta, porque tradicionalmente los accounts, es decir, la persona de enlace, suelen ser comerciales. Y ahí lo ves. O sea, porque claro, si tú, las agencias 360 tradicionales, la gente que está responsable de tu cuenta es un tío que es un comercial, que se va contigo a comer, que te lleva por ahí de fiesta, que no, pensemos en Mad Men, ¿no? Por ejemplo, en las típicas series o donde salen estas agencias de publicidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, o sea, para mí, yo como cliente, yo preguntaría, ya, la persona que tenga en contacto, ¿quién es? Claro. ¿Vale? Y luego, ¿quién va a llevar las campañas? Yo entiendo que hay que dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos oído eso de, es que al final mi proyecto ha acabado con un junior que no tal y que no puedo contactar con él y que no, ¿vale? Entonces, yo creo que el hecho de que haya un enlace, un punto intermedio, una persona intermedia, es positivo, muestra madurez en una agencia. Es positivo que ese enlace intermedio sea consultor, entienda de marketing y de negocio también, porque hay media buyers que no entienden mucho de negocio. Es lo ideal que entiendan y al final lo van captando. Pero es complejo. Y, claro, es complejo, ¿no? Entonces, esa persona, en nuestro caso, las personas de enlace, una ha sido copy y otra ha sido media buyer, ¿vale? Y, por ejemplo, la persona de copy le costaba más la parte de negocio y a la media buyer pues le costaba más la parte de estrategia narrativa, claro, ¿no?, que es muy importante. Entonces, son cosas, yo creo, de detalles, quizás ya un poco hilando más fino, que a la hora de elegir una agencia, hacer estas preguntas y saber contestarlas ya es, ¿no? Bueno, ¿no? Porque simplemente que te digan honestamente y te digan la verdad ya es positivo, que no pasa nada por tener un comercial como enlace, pero que te la sepan contestar, ¿no? Pues es que este que tenemos aquí de enlace, pues yo qué sé, es uno que pasaba por aquí. ¿Qué estructura hay detrás? Yo creo que es básico y te tienes que preocupar por ello cuando buscas una agencia, ¿no? Es como, ¿quién voy a tener en el día a día? ¿Qué equipo contáis, no? Entonces... Y la parte de filmmaker también fundamental. O sea, yo si quieres hacer anuncios, o si vais a contratar una agencia, nosotros nos hemos dado cuenta y hemos aprendido a base de palos de, oye, tienes que tener la capacidad de mandarle un tío que grabe, ¿sabes? Móntatelo como quieras, freelance por toda España o un freelance de confianza y le pagas el viaje, pero
lo que tú has dicho. O sea, de entrada hay que hacer anuncios. Una agencia que no te plantea crear anuncios buenos desde el principio, de paid, no vas a acabar quemando dinero, al no ser que tengas tú, como has dicho, tu filmmaker interno. Y justo es con esto, ¿no? Que si vas a contratar una agencia de publicidad y no te van a hacer los anuncios, o sea, al final la parte técnica, hay que saber manejar presupuestos. Obviamente no es lo mismo invertir 5.000 euros al mes que 100.000, ¿no? Que hay que tener una capacidad, ¿no? Pero la marca diferencial normalmente no va a ser nunca las campañas, ¿no? Entonces, oye, yo lo hablamos detrás de cámaras, ¿no? Hostia, pues la semana que viene, el Augusto, ¿no? La persona que está montando el podcast, se van a Madrid a grabar, luego se suben a Andorra, porque nosotros en la puerta de entrada, sí o sí, tendrás que hacer anuncios y te haremos anuncios, porque lo único que te permite mejorar tus resultados o escalar o hacer publicidad es anuncios. Sin anuncios no existe la publicidad. Voy a sacar otro melón interesante que me apetece saber tu opinión. Vale, ¿qué piensas de agencias que están 100% ennichadas en, no, es que yo solo hago YouTube, yo solo hago TikTok, yo solo hago Facebook? ¿Tú qué prefieres? ¿Una agencia que te pueda operar todo o una agencia vertical para cada canal? Yo creo que, a ver, va a depender un poco del proyecto, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor proyectos muy grandes, con un equipo de gestión, o sea, con un equipo interno que sea capaz de gestionar y de entender todas estas patas y de centralizarlo, podría ser una opción, ¿no? Pero yo creo que la compra de tráfico, todo lo que sea online, o sea, una agencia debería ser capaz de comprar tráfico en TikTok, en YouTube, en LinkedIn y demás. Otra cosa es que luego, yo por ejemplo, nosotros no hacemos programática. No sé si vosotros tocáis algo. No nos metemos casi nunca. Entonces, para mí, unas señales de, oye, ¿que vosotros qué hacéis? ¿Hacemos de todo? Pues yo conozco, ya te digo que uno de mis mentores tiene una agencia muy grande y hace de todo, lo hace muy bien, si no, no estaría donde está, ¿no? Pero que la especialización hasta dónde puede llegar, ¿no? Hemos visto, yo creo que muchas de estas agencias además pecan o se nutren de la última moda, el último tip, que si lanzamientos por stories, que ahora de repente no sé qué con IA, lo que tú dices, ¿no? Estas ofertas muy locas de... Entonces, claro, a mí eso me asusta, ¿no? Porque esa transversalidad de la que has hablado tú antes entre proyectos, claro, a lo mejor no eres tan bueno, tan bueno en un momento dado como el mejor de TikTok, ya, pero es que mi negocio no puede basarse solo en TikTok, lo hemos dicho antes del marketing mix, ¿no? Y eso es aplicable también a los diferentes canales de pago. Coincido al 100% contigo aquí, ¿no? Que hay una parte de, y sobre todo en equipos grandes. Yo puedo entender que si solo la agencia tiene 2 media buyers y solo saben tocar Meta, pues obviamente solo van a vender que son especialistas en Meta. No, yo soy súper especialista en YouTube. Ya, porque solo sabes tocar YouTube. Claro. No, o sea, claro. No es que te hayas especializado en eso. Claro, es que es que yo soy especialista solamente en YouTube. Y sobre todo cuando buscas una agencia, que obviamente hay perfiles en la agencia, oye, gente más experta en shopping, gente más experta en Meta, gente más experta en YouTube, pero yo creo que para mí, yo si contrato una agencia de tráfico que solo se centre en un canal, para mí sería un problema. Y te cuento el porqué. Como yo siempre digo a mis clientes, a mí el canal me da absolutamente igual. Me da igual si es YouTube, si es Meta, si es Pimax, si es Google Search. Yo lo que quiero es escalar al cliente. Claro. En el momento que solo puedo utilizar una palanca para escalar y esa palanca no funciona, menos recursos. Ya está, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado en proyectos que igual en Meta los tengo en 40.000 euros, en Google Search los tengo con 15.000 euros y en YouTube, por lo que sea su negocio, no puede entrar en YouTube. Ya. Entonces, si solo me centro en hacer YouTube y lo pruebo, ya está, me tengo que cambiar de agencia. No, y es que a mí me da igual, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado, porque nosotros estamos muy ennichados, no muy ennichados en YouTube, pero tocamos muy bien YouTube porque hemos gestionado muchos lanzamientos muy grandes en YouTube, ¿no? Pues claro, hay un problema, decir, YouTube es un canal más. Es como si solo tengo que hacer YouTube, y me ha pasado a veces en proyectos de tú me abres YouTube y por otro lado tengo a alguien operándome Meta. ¿Qué pasa? Que cada uno quiere barrer para su casa y no se conecta con el negocio real. Es como, claro, ¿cómo te está yendo? Claro. El de YouTube dirá todo es mío, el de Meta dirá todo es mío. Yo, si tengo 100.000 euros, oye, ¿puedo ver que YouTube ahora va mejor? Le quito presupuesto a Meta, claro, se lo meto a YouTube. Que luego me está balanceando más Meta, le quito a YouTube y le meto a Meta. Claro, si controlo todos los canales, si solo controlo un canal, ¿cómo voy a desescalar mi canal si es por el cual me está captando el cliente, ¿no? Entonces, yo creo que
yo a preferir, en la mayoría de casos, oye, no, es que tengo un negocio que solo puede hacer TikTok por la... Oye, pues contrata una agencia que sea especializada en TikTok. Es el 0,1% de todos los proyectos. O tienes un problema muy concreto, o la agencia por lo que sea no lo hace, o no ha sido capaz de hacerlo, ¿no? Entonces ahí sí que te puedes ir o plantear esto, pero... Y además que el buscar algo tan especializado y tan hinchado y tan único como es un único canal, creo que va en contra de la mentalidad largoplacista a la que hablábamos antes, ¿no? Porque al final, si tú quieres tener un negocio a largo plazo, lo que vas a intentar es tener varias vías, ¿no? Diversificar las vías de entradas de clientes, ¿no? Entonces, al principio es lógico que si tienes poco presupuesto, pues contrates a ese freelance que solo hace un canal, ¿no? Pero una vez que vas avanzando, la idea es que encuentres un partner que te solucione cuantos más problemas dentro de su ámbito, por supuesto, mejor. Menos interlocutores, menos dolores de cabeza e incluso que si hay algo que falla, que sea ese partner el que va a buscar ayuda externa. A nosotros nos ha pasado. Joder, hay que ser humildes. Es decir, nosotros en YouTube pues, no tenemos seguramente ni la mitad de experiencia que vosotros. Pues cuando hemos empezado un proyecto, oye, alguien que sepa mucho de YouTube, ¿te puedes venir, echarme una mano? A veces incluso entre colegas te lo hacen gratis, ¿no? Pero si tienes que contratar a un consultor para que te venga a ver algo, incluso reconociéndoselo al cliente. Mira, es que esta persona especializada le vamos a traer a que nos ayude a esto. Oye, con la analítica pasa mucho. Es decir, ¿cuántas agencias subcontratamos temas de analítica, GA4 de Lucas Studios a otras personas? ¿Es peor agencia por eso? No. Pero yo le estoy solucionando a mi cliente dentro de mi ámbito de performance todo, ¿no? Y si el cliente ya te empieza a poner en duda, eso suele ser también indicativo de que se va a acabar la relación o que va por mal camino. Y has dado con una clave. Yo creo que una agencia que es capaz de decirte dónde llega y hasta dónde no llega, claro, es una agencia que tiene muy claro qué es bueno. Claro. ¿No? Hablabas de la analítica. Seguramente nosotros el 95% de la analítica de nuestros proyectos lo podemos sacar interno, pero hay implementaciones complejas en e-commerce que es que no tengo a nadie in-house ni lo voy a tener. Yeah. Porque para que me haga 3 proyectos al año, no voy a tener una persona en casa con contrato para que me haga eso. Entonces, ahí, hostia, mira, tenemos este proveedor que te puede ayudar, ¿no? Yo creo que también esa parte de ser muy consciente y muy claro, la claridad, ¿no? Creo que es una cosa súper importante, ¿no? Es decir, hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas. ¿Aquí llego? Sí. ¿Aquí? No. Entonces, creo que es una parte súper importante. ¿Te parece si nos metemos en tema de promesas? Que seguramente es uno de los temas más mucho, que va a dar para mucho. Entonces, ¿qué mensajes nos deberían resonar? Podemos hablar promesas, incluso de garantías. ¿Podrían resonar como una red flag? Decir, ojo, estoy buscando agencia. Sí, es que esta agencia me da garantía de... Entonces, ¿tú qué opinas y cómo os gusta vender a vosotros, por ejemplo? Bueno, nosotros, yo siempre lo que he dicho, yo no te puedo prometer resultados, te prometo una metodología y un sistema de trabajo en el que si las cosas salen mal, te vayas contento y te vayas con un sistema montado que te pueda llegar a funcionar en algún momento, ¿no? Es decir, hay mucha parte de nuestro trabajo que es sistematizar, ¿no? Tener todo el setup analítico, el pixel, es decir, tener una serie de cosas bien montadas, tener una estructura a la hora de y entender cómo funcionan los anuncios, entender cómo funciona la publicidad. Entonces, yo creo que para mí eso es muy importante, ¿no? Yo cuando veo, que últimamente he visto alguno que otro, y no voy a decir nombres porque ni siquiera me acuerdo de los nombres, tampoco le presto tanta atención, pero a mí me resuena mucho lo de te voy a llevar a facturar 10.000 al mes o 20.000 con un VSL que te cobro 5.000 y si no te devuelvo el dinero o no me pagas. O sea, son cosas que luego eso tiene mucha letra pequeña y creo que en muchos de los casos ahí hay una rotación increíble, ¿no? Que son ofertas como muy tan locas que a mí bueno, me encantan los negocios. Hemos hablado antes de la capacidad que tenemos las agencias de marketing y por eso yo creo que me acabé dedicando a esto, porque yo me gusta mucho la macroeconomía, la economía, la microeconomía, invertir en acciones, me gusta leerme los balances, entonces con esto entiendo el mundo, ¿sabes? Entonces, cuando veo ese tipo de promesas que hacen, en este caso, agencias de marketing, y a mí algún cliente, por ejemplo, un cliente me vino y me dice, quiero probar con estos, que me prometen esto, y digo, a ver, Carlos, mierda, lo he dicho. Nada, el nombre se puede decir. Yo, si quieres probarlo, pruébalo. Es decir, yo y aquí estaré y tal. Yo lo que te digo es que con todos los contactos que puedo tener con vosotros, con gente de otras agencias,
esto no funciona así, ¿sabes? Entonces esas promesas y luego el tema de las garantías, que lo has mencionado también, son complicadas porque no todo el mundo se merece la misma garantía. Es decir, por ejemplo, un mes trabajo gratis si no tal, si no hay resultados. Pero es que, ¿qué son resultados? O sea, muchas veces, lo estábamos hablando antes, un negocio de juguetes, que un buen resultado es facturar en diciembre 100.000 y un mal resultado es facturar en enero 10.000. No, es que a lo mejor facturar 100.000 en diciembre ha sido un mal resultado. Entonces, claro, yo creo que aquí ofrecer metodología, por supuesto, ¿no? Enseñar casos de éxito y decir, oye, nosotros hemos conseguido esto con este tipo de negocios, no significa que lo vayamos a conseguir contigo, pero tenemos unas bases y una metodología y por el estado en que se encuentra tu negocio, que yo te he hecho un análisis de médico, como has dicho, yo creo que te merece la pena y también te doy la oportunidad de trabajar con nosotros porque no puedo trabajar con 100 clientes, creo que vamos a llegar a esto, pero que entiendas que si no llegamos, el primer perjudicado soy yo, no solo tú, ¿no? Entonces, esa es un poco la promesa, ¿no? Y también un poco que esto es igualitario. Yo te prometo a ti, pero tú también tienes que prometerte a ti mismo que puedes conseguir lo que quieres conseguir con nosotros. Totalmente. Es que yo creo que hay una parte es como, yo se lo digo a muchos clientes, tenemos el negocio más fácil del mundo, las agencias. ¿Por qué? Porque vivimos de dar resultados. Entonces, una agencia que lleve 5 años con clientes en cartera estables, te está diciendo que da resultados. Funciona así. Porque si no, pues no tendría 50 clientes en cartera. Yeah. ¿No? O sea, una agencia que tiene clientes en cartera y lleva años operando te está diciendo, oye, esta gente seguramente hace bien su trabajo, porque como somos un delantero centro, si no metemos 20 goles por temporada, nos echan y fichan al siguiente. Y hay clientes que se van aunque les estés dando resultados o meten gente en interno, que a nosotros nos ha pasado, y claro, eso duele aún más, porque si te va un cliente porque no funciona, porque hayan pasado cosas mal, que a veces hay relaciones que empiezan con tropiezos, ¿no? O sea, hay muchas tipologías de por qué se va, eso a lo mejor también podríamos comentarlo, ¿no? Cómo sentir qué está pasando con tu agencia para decidir si va bien encaminado o no, o cómo buscar la salida, ¿no? Una salida elegante, una salida amable, que es lo que a nosotros nos gusta tener. De hecho, acabo de hablar con un cliente bastante grande, además, bastante conocido, que pues ha montado el departamento interno, ¿sabes? Y es normal. Claro. Y me he quedado con él ahora a tomar algo, ¿no? Entonces, las promesas, cuidado con ellas. No sé cómo lo hacéis vosotros. Yo te digo, mira, yo a veces ya pues tengo unos cuantos años ya pegados y igual al principio era distinto, pero ahora soy bastante como radical, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que hay clientes que quieren ser estafados. Sí, no, ya. Claro. No quieren oír la verdad. No, y quieren ser estafados porque me piden garantías. O sea, yo he hecho propuestas de venta o mi equipo ha hecho propuestas de venta y es como, si me das una garantía te compro. Digo, no te voy a dar ninguna garantía. Yo sé que opero bien, yo sé que he dado resultados a más de 50 clientes, yo sé que tengo un equipo donde te voy a meter un copy, un diseñador, un editor. Yo sé cómo trabajo. Lo que digo, yo tengo una metodología. Yo sé cómo voy a operar tu negocio. Ahora, ¿resultados? Yo no sé cómo es tu producto o servicio. Yo no sé cómo cierra tu equipo comercial. Entonces, ese cliente... Si va a llegar una pandemia mañana y se va a ir toda la mierda, pero ¿sabes? Ese cliente que te pide la garantía por comprar, y además muchas veces es con el discurso, no, es que ya pasó por 3 agencias y no me ha ido bien. Seguramente esas 3 agencias te habían dado garantía. Entonces, claro, es que hay clientes que es tan fácil como que les diga, te doy la garantía. Y me compran, pero yo no quiero que nadie me compre la garantía. Quiero que me compren por la confianza de ver lo que hay detrás, el equipo que hay detrás, todo el trabajo y digan, hostia, es que yo quiero tener a esta gente de partners. Pero si yo te digo, si no facturas X en los 2 primeros meses, te vuelvo el dinero, es que me estaría tirando piedras contra mi tejado. Primero, que estaría trayendo un mal cliente y segundo, que, como les digo siempre, si yo tuviera la certeza de que tengo garantía, ¿tú crees que estaría hablando contigo? Claro, ¿O tendría 7 e-commerce y estaría en las Bahamas o en Dubái? Pues estaría en las Bahamas y en Dubái y no... Entonces, que hay una parte que construir un negocio no es lanzar campañas. Es mucho más allá. Entonces, para mí, te diría que la principal barrera a día de hoy, que igual, oye, de aquí 2 años encuentro el botón mágico para que todo funcione a la perfección y daría la garantía. ¿Por qué? Porque tengo el botón mágico. Hasta día de hoy no he descubierto dónde está ese botón mágico de método de YouTube para darle y que las campañas vayan siempre bien, ¿no? Entonces, para mí te diría que casi la principal red flag, una garantía. Entonces, ¿sabes? Sí, yo al principio yo lo pensaba y lo poníamos y he dicho, esto ya ha perdido sentido, ¿sabes? Porque
no, o sea, vas madurando, ¿no? Yo creo que todos pasamos por diferentes etapas, ¿no? Y te das cuenta que esto de los resultados, la garantía, devolver el dinero y demás, es menospreciar tu trabajo, atraer clientes que no son. Y luego mentir, porque es que no puedes garantizar, ¿no? Nosotros teníamos un cliente que vendía comida a domicilio y claro, durante la pandemia y a tiempo después de la pandemia aún seguía, ¿no? La bola de nieve, pero luego eso no funcionaba. ¿Por qué? Pues porque la gente llegó encima de la inflación y la gente dejó de comprar comida a domicilio. Comer a domicilio pasó, además era un ticket elevado porque era sushi de calidad. Pedir a domicilio se volvió un lujo, no un commodity, porque el dinero que la gente tenía preferían ir a socializar al bar después de... Claro, y eso cayó en picado, ¿no? Entonces es como, ¿yo qué hago? Entonces, como en los últimos 3 meses no hemos tenido resultados, te devuelvo el dinero por algo que no controlas y el trabajo es el mismo, ¿no? Entonces, totalmente, no tiene mucho sentido, ¿no? Esa garantía. Yo creo que también la mejor garantía está en, bueno, es que es difícil cuando te acabas de conocer con alguien, ¿no? Pero en nuestro caso, y a veces es un error por parte de las agencias, pero cuando tienes un cliente que por lo que sea va peor, a veces le dedicas más horas, ¿no? Y eso en detrimento de los proyectos que sí van bien, que a lo mejor si les metías esas horas a esos proyectos podrías ganar más, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos esta mentalidad que nos ha dado el sistema educativo, ¿no? De, oye, hay 10 asignaturas, métele horas a las que vas peor, ¿no? Y yo creo que eso se nos ha quedado como dentro y cuando tienes 10 clientes y tienes 3 que van mal, le empiezas a dedicar más horas a los 3 que van mal que a los que vas bien, ¿no? Entonces, eso creo que mientras no le quites tiempo a los otros, puede ser también una buena garantía, ¿no? Cómo trabajáis y cómo comprometido está el equipo. El problema es que no lo ves hasta que no empiezas. Justo, y por eso creo que muchas veces hay una parte de confianza, ¿no? Si esa confianza se genera en base a garantías, promesas, estimaciones de resultados hinchadas, o sea, el problema es como nadie lleva 10 años con su pareja porque el día 1 le dijo soy el más guapo del mundo, te voy a prometer que te voy a llevar de... No, es una cosa que se ha ido construyendo, ¿no? Entonces, sí que hay un primer feeling, que hay una parte de confianza, pero si la confianza la tengo que generar solo en base de prometer y poner letras pequeñas en un contrato, ojo, ¿sabes? Simplemente, porque al final es como, ¿y qué buscas tú? ¿Qué tipo de negocio te imaginas? ¿Un negocio a largo plazo donde vayas con un partner porque confías en él? ¿O un negocio al corto plazo que necesito ver cuál es el siguiente pelotazo y ahora cambio de agencia y estoy rotando por 3 agencias? Porque hay un punto que a veces hay clientes que han pasado por 5 agencias y no en plan, como tú decías, porque nos ha pasado varias veces de, oye, un cliente que lleva 3, 4 años con nosotros, pues empieza invirtiendo 10.000 euros al mes, está invirtiendo 80.000 y en ese punto dice, oye, toca internalizar equipo. Y igual somos los primeros que, joder, lo entendemos y hacemos una transición, igual incluso te quedas más en parte consultora y le acompañas en esa transición, incluso ayudamos a contratar, porque le ayuda en ese proceso de selección, pero es un cliente que ha estado tiempo contigo y ha apostado, ¿no? Y sabe que el siguiente paso para su negocio le apetece tenerlo interno. Que los clientes que mejor funcionan, en nuestro caso, o digamos que los clientes con los que mejor resultados tenemos y tal, son los clientes que más tiempo llevamos y que han pasado por baches y hemos estado a punto hasta de dejar la relación. Fíjate, ¿no? Y los que han aguantado y tal son los que ahora están diciendo, hostias, menos mal, ¿no? Que después de 3, 4 años, en ese momento tuvimos el valor de aguantar y claro, es una pasada. O sea, nosotros con un cliente en concreto que empezamos, pues no sé si eran 200.000 o algo así, y ahora estamos por encima de las 7 cifras, joder, mola, ¿no? ¿Y por qué ha sido eso? No solo por nuestro trabajo, sobre todo por el suyo, ¿no? Pero que ese aguantar y entender que sin prometer nada has estado ahí, que los momentos malos, ¿no? En vez de tirar de la garantía o el mes gratis, has aguantado hasta el final, pues es lo que da resultados. Es que es así, no hay otra. Y hay una parte muy importante de ese aguantar, que también lo decimos mucho en el podcast, que es la paciencia. O sea, los negocios no se construyen en 2 días. Los negocios requieren de paciencia, ¿no? Y a veces el objeto brillante o las prisas nos llevan a tomar malas decisiones. Coincido completamente contigo. A los clientes que mejores resultados damos somos los clientes que más tiempo llevan en la agencia. ¿Por qué?
Porque conozco su negocio como el mío, conozco su estacionalidad como el mío, conozco sus equipos comerciales como el mío. Entonces, claro, es como una relación de pareja. Cuanto más tiempo llevas, y para llevar mucho tiempo con una pareja, pues imagino no, necesitas paciencia, entender lo que le gusta, lo que no le gusta. Cuando llevas 2 meses, no lo sabes, pero puedes tener el feeling de qué tipo de persona es, ¿no? Entonces, lo mismo con una agencia. Hay una parte, y ya no con agencias, sino en tu negocio, tienes que tener paciencia. Si lo quieres todo para ayer, estás obligado y condenado a morir en la mayoría de casos. Ten paciencia a la hora y sobre todo es como, hoy lo hablamos con Eric por la mañana, ¿no? Me dice, si tú sabes que es tu partner y tu proveedor, porque tienes la confianza de que has elegido, dale tiempo. O sea, Mbappé... Mínimo un año, tío, un año. O sea, yo soy de... A mí me gusta mucho el año porque al final... ¿Tú haces contratos...? No, nosotros hacemos 6 meses, empecé con 3, ahora ¿Vale? hacemos el push por el 6 y tenemos un plan anual, ¿no? Claro. Eso, lo que pasa es que es lo que dices tú, cuando una persona viene a invertir dinero, ¿no? 10.000, 20.000, lo que sea al mes, aunque sea menos, porque realmente mucho o poco depende de, Sí, de tu situación, pero es como casarte, ¿no? Claro. Entonces, yo aquí lo que yo intento hacer es hacer el proceso de venta y negociación lo más largo posible, ¿no? Es decir, no intentar vender con la garantía en la primera reunión. Claro. Oye, nos vamos a ver dentro de X días y dentro de X días incluso vamos a empezar dentro de X tiempo, ¿no? La urgencia en esto es muy mala, la paciencia es tan importante tanto como para empezar a trabajar como una vez que has empezado a trabajar, ¿no? Y el año es importante porque hay negocios que son muy estacionales, ¿no? Entonces, claro, pillar un e-commerce que además ya lleva un track record en octubre, noviembre, pues claro, y con además que nunca ha hecho campañas o que no están bien hechas, que no han explotado el tráfico templado, pues ese e-commerce te lo cojo yo y lo reviento sin ser un experto en e-commerce. Claro, pero cogerlo en enero o en febrero y marzo, ahí es donde duele, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el hecho de ir con un presupuesto anual, además a mí me gusta mucho que esto está bien también, porque normalmente estamos hablando de promesas y la promesa siempre tiene que ir aparejada de cuánto estás dispuesto a invertir, porque yo te puedo prometer 100.000 con 5 o con 10 euros. A lo mejor si inviertes 50 te puedo prometer 100, que ya es multiplicar por 2, que no está nada mal, lo estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cuánto prometes? ¿Un ROAS 3 es mucho, es poco? Bueno, hay ROAS 3 que puedes estar perdiendo dinero y ROAS 3 que... Pero como cliente tienes que estar... O sea, tienes que esperar lo que tú estés dispuesto a dar en términos de presupuesto, por supuesto, paciencia que quieras dar a la relación, que yo creo que un año es lo normal. A ver, evidentemente puedes empezar y a los 3 meses decir esto es un puto desastre, pero una agencia que se precie, yo creo que un año... Entonces, si tú no tienes un presupuesto para dar un año entero, no tienes la paciencia para estar un año entero con una relación, no te metas, porque justo, va a ser complicado. A mí me encantaría vender a un año. No vendemos a un año porque es complicado, porque entiendo que hay esa parte de que no hay esa relación. Sí que los clientes que llevan tiempo con nosotros, les ofrecemos a veces la opción de, oye, el año, obviamente pagando por adelantado, pero es gente que ya confía mucho en nosotros. Y obviamente se ahorran porque me adelantan dinero, ¿no? Sí que nosotros, te cuento un poco, intentamos no, como no hay tu tía, 3 meses de trabajo sí o sí. Claro, sí, es como esa especie de setup. Setup y campañas, es como 3 meses sí o sí, claro. Y luego ya nos vamos al mes a mes. Aquí sí que sin permanencia, sin nada, es como, oye, cuando tú quieras, das de baja el servicio, me avisas con antelación y ya está, ¿no? Pero sí que intentamos siempre 3 meses. A mí me encantaría que fueran 6. ¿Por qué? Porque también sé que se trabaja más tranquilo sabiendo que un cliente va a estar 6 meses dentro de tu casa. ¿Por qué? Hostia, porque todo puede madurar de manera distinta y no vives con las prisas, ¿no? Bueno, seguramente el que esté mirando el podcast, pues igual si lo ves de aquí 6 meses, pues igual ya estamos en ese punto y decimos, sí o sí, si quieres empezar a trabajar son 6 meses, si no, oye, no pasa nada, ¿sabes? Pero ahora sí que estamos en 3 meses, creo que también es un mínimo, ¿no? que a veces también es cambiar el mindset de lo que muchas veces se ha vendido, que la publicidad revoluciona un negocio. Sí, que seguramente tú tienes 50.000 casos de negocios que en la primera semana arrancando las campañas el tío ha sido como, ¿qué locura es esta? Sí, pero no siempre o no en muchos casos, con lo cual que no es arrancar campañas y decir, estoy montado en el dólar. Entonces, siempre hay un tiempo. Y yo una cosa que para mí sí que es muy importante, ¿no? Que yo digo,
a veces se pueden no dar resultados, pero lo único que me cambia la foto es si saco conclusiones, ¿no? Porque es como, oye, que no haya resultados forma parte de los negocios y al final se llama invertir en publicidad. Es lo mismo que invertir en bolsa o invertir en Bitcoin. Claro, es como, si fuera un funciona. valor seguro no se llamaría invertir, se llamaría, pues yo qué sé, pues comprar. Comprar una taza es un valor seguro. Yo sé que me vale 2,5 € y me dan esta taza. Es construir, es decir, meto esto y saco esto. Es invertir en publicidad. Entonces, claro, si tú de esa inversión que no haya ido, le pongo comillas, no sacas ninguna conclusión, no te acompaña a decir, hostia, fíjate que no hemos funcionado porque muy buen CTR, está llegando mucha gente a la web, parece que el anuncio conecta, el ratio de conversión de la web es desastroso, han entrado 4.000 personas, no ha comprado nadie. Perfecto, ¿por qué? Porque sabes dónde te toca ir a poner el foco, que es, vale, vamos a trabajar la web, vamos a trabajar la oferta, que es lo que no está funcionando, porque el anuncio está conectando, la gente está llegando, el problema es la conversión. Claro, en el momento que tú te has gastado 4.000 euros, dices, no convertimos, ¿por qué? Bueno, no lo sé. Ahí hay un problema. Sí. ¿Sabes? Cuando tú testeas y vas entendiendo dónde tienes que poner el foco, ahí se llama inversión, porque es como, oye, incluso a nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces con el canal de YouTube, es un canal que a mucha gente le cuesta, ¿no? Entonces, yo solo llevarte YouTube no te lo voy a llevar. O te llevo todo o te llevo nada, ¿no? Entonces, hay clientes que nos dicen, oye, acompáñame a abrir el canal de YouTube y forma mi equipo interno. Maravilloso. Entonces yo le digo, sí o sí, me vas a dar 2 meses con tu equipo y una inversión, oye, dame un 10% de lo que estás metiendo en Meta. Porque muchos negocios habían testeado YouTube como Sí, van a YouTube, están 3 días, 100 euros, 3 días. YouTube además que tarda, o sea, claro, que tienes que estar preparado claro, a 2-3 meses, que, ahí papá, leads súper altos, que un día te convierten y 3 no, o sea, es muy... Entonces, hay que darle paciencia y para testear, sí, es una pena, hay que meter dinero. O sea, si tú quieres, entonces, como, y les digo, me das 2 meses, me das este presupuesto y te acompaño a abrir tu canal de YouTube. Ahora, si tu idea es como meter 300 euros a YouTube en una semana, no haber tenido los costes que quieres y decir, no, es que YouTube no funciona. Hostia, es como Mbappé. En los primeros 3 meses en el Madrid parecía que no funcionaba. Ya. Y el tío se ha calzado el año 70 goles o no sé cuántos sí. ha metido. Es como si a los 2 primeros meses de adaptación dices, no, Mbappé no vale al banquillo. Hostia, tío, dale tiempo a las cosas. Claro, yo creo que eso va mucho un poco con la madurez empresarial y visión de negocio y visión a largo plazo, que por desgracia el mundo en el que vivimos va en contra de eso, porque el mundo en el que vivimos, TikTok y Instagramable, es inmediato, ¿no? Entonces, claro, los negocios, como tú has dicho, son una carrera de fondo. Y mira, ayer o antes de ayer estaba escuchando un podcast de Kajabi, el podcast de Kajabi, que estaban entrevistando a un tío que vende formación. Bueno, el tío vendía formación para YouTube, de cómo mejorar los vídeos y tal, y luego ya hizo, y llegó a facturar 2 millones de euros, y luego hizo una formación sobre cómo montó el negocio del canal de YouTube, ¿no? Y ahora está facturando 12 millones de euros al año, no sé qué, y enseña a hacer lanzamientos y demás. Dice que uno de los problemas es que la gente hace un debrief de lo que ha pasado y simplemente le ponen el de failure y ya está, en vez de estudiar, ¿no? Cada uno de los puntos. Yo creo que las conclusiones vienen de la metodología. Es decir, cuando tú trabajas con gente que tiene metodología, concluye en cada punto de esa metodología. Yo además soy muy esquemático, yo a los chicos siempre les digo, todos los documentos tienen que llevar un índice, ¿sabes? Porque te ayuda a simplemente hacer esos cajoncitos, ¿no? Y saber qué está fallando en cada cajón, ¿no? El otro día con una clienta hicimos un lanzamiento, no fue como esperábamos y claro, te puedes analizar y, hostias, ¿qué ha pasado? ¿No? La captación, no tal, no sé qué. Ya, 5.000 personas visitaron la página de ventas. Tuvimos 140 llamadas y solo X ventas. Decir que no fue lo esperado. ¿Qué falla ahí? Seguramente el producto y la oferta. Tío, que no se entiende la oferta. Y esa oferta valía hace 3 años. Porque es un producto, es como una especie de, vamos a decir, membresía, coaching de 1 año a un precio X. Claro, pero es que la gente hoy no quiere estar 1 año en ningún sitio. O sea, quiero decir, si lo que queremos es que me soluciones un problema, 3 meses hoy en día ya es una locura de curso. Mira, Irra Bravo, tío, te está vendiendo mini cursos que haces en 2 horas. Por 100 pavos, tío. Pues, es decir, ese es el punto, ¿no? De, oye, tienes una metodología que te permite sacar conclusiones informadas y decirle al cliente o a tu equipo, esto es lo que está pasando, ¿no? Y relacionado con lo que decías antes,
nosotros, por ejemplo, el hecho de ir a los 6 meses y 45 días de antelación por un posicionamiento también de pretendemos una agencia boutique. Yo quiero trabajar con los mejores. Hemos estado hablando antes, ¿no? De, oye, qué comparación, facturación. Yo no creo que no me voy a hacer millonario con esto, ¿sabes? Tengo 2 niñas, me quedan ¿cuántos años de vida? Casi le he dado vuelta al jamón. Tengo 38 años. ¿Qué prefiero? O sea, ¿dónde estoy? O sea, yo quiero, pues sí, ganar lo más que pueda, pero con la menor fricción, ¿no? Entonces, elegir, trabajar con los menos clientes posibles, darles mucho mimo. Y claro, a mí que se me vaya un cliente, si no busco otro, pues a lo mejor te hace un agujero, ¿no? Claro. Entonces, vosotros a lo mejor tenéis otro modelo que es pues un modelo a lo mejor más amplio, ¿no? Y os podéis permitir darle esa salida al cliente de forma más rápida. Entonces yo creo que es importante también a la hora de elegir agencia de, oye, ¿qué modelo tenéis y qué cosas buenas o malas o voy a tener en esto, ¿no? Yo sí que te diría que a nivel de aprendizaje, ¿no? Nosotros al principio también empezamos como boutique, donde operaba yo en la mayoría de proyectos y mi socio Eric, y luego nos fuimos dando cuenta que yo estoy mucho más tranquilo hoy con el servicio que prestamos que cuando yo estaba metido en todo, ¿no? Porque al final cuando yo estaba metido en todo era un cuello de botella donde sí o sí Martí tenía que pasar muchas cosas por mí, versus ahora que es como, hostia, es que para hacer los copies tengo un copy, Claro. ya está. Para hacer YouTube tengo al tío de YouTube que sabe más, para analizar tengo la persona que es la experta en analítica y yo me siento como consultor internamente, ¿no? Pero como tengo esa tranquilidad que yo creo que para mí, ya hablo ya de negocio, ¿no? Y seguramente cualquier persona que tenga un negocio de servicios sabrás eso, ¿no? Es lo más importante. Y ahora rescato una cosa que me decías que me parece muy interesante. Es como tener la tranquilidad de que estás prestando el mejor servicio. Porque en ese momento ya está, ¿no? Entonces, cuando sabes que estás prestando el mejor servicio, ya seas un bufete de abogado, una empresa de placas, el Corte Inglés sabe que presta el mejor servicio, sabe que tiene la atención al cliente. Por eso mi abuela, después de 400 años, sigue yendo a comprar la nevera al Corte Inglés, que son más caras, pero saben que el servicio es mejor, ¿no? Entonces, si tú tienes claro que tu servicio es el mejor, también te da una tranquilidad distinta, indistintamente, al menos como lo vivo yo, del equipo que tenga. Si tengo 800 personas. Si el día de mañana, ojalá seamos 800 o no lo sé, el tiempo dirá, estaré tranquilo si doy un buen servicio. Si tengo 2 personas y doy un mal servicio, me da igual, ¿no? Entonces, sí que hay esa parte de la tranquilidad del servicio que para mí es súper importante. Y luego, te diría yo para ir cerrando, si te parece, creo que una cosa que has dicho que es básica es como, ¿qué quieres de tu negocio? Y creo que eso es una pregunta que muchas personas que tienen un negocio, cuando contratan una agencia, no se la han hecho. Porque al final tenemos claro que meter publicidad a un negocio es revolucionarlo. Y es meterle... Haga lo malo y lo bueno. Y es meterle aceleración. Claro, no es lo mismo tener una agencia con 2 empleados, con 8, con 12, con 30 o con 100. Entonces, ¿qué quiere? O un bufete de abogados o un e-commerce con 100 pedidos al día o un e-commerce con 500 pedidos al día. Entonces, ¿qué quieres de tu negocio? Creo que es una pregunta que muchas veces no nos hacemos. Es como, ¿quieres escalar? ¿Qué va a necesitar de mí ese negocio, sabes? Eso es. Porque eso es clave. Justo. Entonces, ¿quieres escalar? Ok. Porque yo me he encontrado, seguramente te diría que esto es más nicho infoproducto, ¿no? Es gente que quiere tener un negocio grande, pero a la que empieza a escalar se da cuenta que escalar es currar como un loco. Que no es lo mismo que te entren 10 personas al mes en la formación que te entren 150. Que hay que darlas de comer a todas. Entonces, que hay más devoluciones y que te estás enfrentando a más haters y que de repente te entra uno que no cuadra o que no quiere. Y también está por el otro lado, ¿eh? Nosotros hemos tenido clientes que no querían, o sea, que tenían como miedo a invertir, miedo a escalar y que al final estaban bloqueados. Que es verdad que ha llegado otro actor, por así decirlo, un consultor más especializado, con más autoridad que nosotros, les ha dicho hacer lo que nosotros le estábamos diciendo hacer, lo han hecho y han explotado un por 3. O sea, yo te he visto las dos cosas, ¿no? ¿Qué quiere tu negocio? Quieres crecer, pero no te dejas aconsejar por mí, que soy tu partner, ¿no? Y que yo entiendo que es siempre pues, el miedo y siempre va a haber gente con más autoridad que nosotros, más que tú, más que yo. Pero también déjate aconsejar, si no confía. Y si quieres escalar, prepárate para hacerlo, ¿no? Porque si no... Y es básico esto, dejarte aconsejar. Igual que yo cuando voy al médico le digo, oye, estoy aquí para que tú me digas lo que tengo. Oye, que tienes la espalda mal, pues mira, tienes que hacer rehabilitación y una infiltración. Perfecto, para eso voy al médico. O sea, si voy al médico y me dice, no, tienes que hacer una infiltración y recuperación. No, eso no. Es como, oye,
déjate aconsejar. Tú cuando vas a una estrella Michelin, tú no le dices cómo cocinar al cocinero. Él te saca el menú de degustación con 3, 3, 3, 3 y tú vas ahí y dices, qué bueno, ya está. Entonces, que cuando te entregas a una agencia, déjate aconsejar que la mayor, no sé si la mayoría, pero sí, la mayoría saben un poquito, sabemos un poquito de qué va esto, que tenemos unos cuantos tiros pegados, ¿no? Entonces, creo que es muy importante a veces el entregarse a, oye, escucha a la gente que... Es que me estás pagando... Es la materia prima, que tenemos como materia prima el dinero, que es complicada, ¿no? Que no es lo mismo trabajar con arcilla, con arena o con metales o con lo que sea que con el dinero, que siempre tiene su... Y ahí tiene que haber un trabajo también de desapego por parte del cliente, pero es difícil. Te lo da el tiempo. Yo a veces esto lo recuerdo mucho, sobre todo en negocios que cuando arrancaban, igual invertían 2.000, 3.000 euros al mes, ¿no? Y le decías, esto, hostia, yo creo que a mínimo le tenemos que meter 10, 15. Hostia, 10, 15, ¿qué dices? ¡Qué locura! Y luego ves, echas la vista atrás, igual ahora están invirtiendo 70, 80, 100 al mes y es como, hostia, ¿te acuerdas cuando te parecía una locura invertir 7, 8, 10.000 euros? ¿No? Que también tienes que ir rompiendo esos techos, ¿no? De inversión, de confianza, de contratar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un proceso. Oye, Alex, tío, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, tío. Ha sido un placer. Espero que las personas que estén al otro lado lo hayan disfrutado y hayan podido sacar cositas que les ahorren algún susto que otro. Luego, la vida, y aunque vayas preparado, la vida siempre te da sustos y sorpresas. Hablar de esto, ¿no? Porque creo que es un poco también una labor nuestra, ¿no? De intentar entre todos hacer esto como más honesto, más transparente, más humano. Justo, yo creo que ya estamos en un nicho de mercado donde yo sí que digo, ya no voy a convencer a ningún cliente que quiera hacer publicidad y el cliente que llegue me dice, no, convénceme, ¿por qué tengo que hacer? Yo te voy a convencer de que tienes que hacer publicidad. Eso lo sabrás tú lo que quieres con tu negocio. Yo te diré que si quieres hacer publicidad te voy a convencer por qué la deberías hacer conmigo. Pero yo no voy a ser ya el evangelizador de, no, porque la publicidad te va a... Eso lo sabrás tú, ¿no? Pero sí un poco creo que estamos en un punto ya de mercado donde ha habido un boom muy grande, ¿no? Y estamos estabilizando. Y se está cayendo mucho ruido, ¿no? Que había alrededor de mucha... Bueno, pues... me monto mi agencia, pero no doy servicio, monto cosas ahí, hago solo TikTok y tal. A ver, es que los chavales hoy en día... nadie quiere ser carpintero o fontanero, todos quieren ser o influencer, o si no dan para influencer porque no tienen gracia, se meten a gestionar cosas de internet y marketing, ¿no? Por así decirlo, riéndome y caricaturizándolo, ¿no? Pero es la realidad. O sea, hoy en día, si yo tuviera que volver a montar el negocio, por así decirlo, seguramente montaría algo de fontanero o algo de carpintero, porque piden lo que quieren, no hay competencia. Yo creo, esto lo debato mucho con Eric, que yo creo que también, no sé si te pasa, que siempre tienes la sensación que otros negocios son más fáciles. ¿Sabes? Yo digo, hostia, tendría un bufete de abogados con mis abogados ahí, yo que controlo la captación y lo relleno, y luego pues, me habla el bufete de abogados y dice, joder, tú sí que tienes un buen negocio donde todos los perfiles son cualificados y ¿sabes? Yo creo que al final luego te meterías en ese negocio. No lo sabría hacer. No, pero entiendo lo que dices. Pero hombre, siempre hay como ciclos, ¿no? Yo creo que el ciclo ahora de internet y demás, cuando se empieza a pagar o se empieza a saber que un fontanero puede ganar 5.000 euros al mes o, ¿sabes? Sí. Pues la gente seguirá ahí, ¿no? Igual que los camioneros son profesiones que hay que hacer y que ahora mismo pues no hay nadie haciéndolas, ¿no? Y en lo nuestro pues cada vez está más difícil, yo creo, ¿no? Que si tú lo haces bien, como tú has dicho, oye, llevas 5, 6, 7 años, tienes clientes que llevan contigo tanto tiempo, algo bien estarás haciendo, ¿no? Pero no deja de ser una realidad que hay mucha gente dedicándose a esto de internet y hay mucho ruido también, ¿no? Alrededor. Hemos intentado hacer un podcast lo más honesto, ¿no? Decir, oye, esta es nuestra realidad, esto es nuestro día a día. Oye, igual viene otro día otra agencia y te cuenta todo lo contrario, ¿no? Bueno, quédate con la información pero esperamos que algunos miles de euros... Eso es, pero sobre todo que algunos miles de euros te puedas ahorrar, ¿no? Que yo creo que eso todo el mundo lo agradecemos. Oye, Alex, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.